Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos dando los últimos 2 minutos para que terminen de conectarse las personas que están en la sala de espera. Bienvenidas, bienvenidos. En 2 minutitos iniciamos con nuestra sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, pues siendo las 5 en punto hora Ciudad de México, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica. Nuevamente, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias de verdad por acompañarnos. Estamos el día de hoy muy contentos de presentarles esta sesión y de que nos acompañe nuestra querida doctora María Elena Medina Mora como ponente de esta sesión académica. En un momentito el doctor José Luis Vázquez de la CICAD dará su mensaje y presentará de manera formal a la doctora Medina Mora como nuestra ponente de hoy con un tema muy interesante para todas y todos nosotros, la brecha de atención para trastornos por uso de sustancias, Hispanoamérica en el contexto internacional. Entonces, pues a nombre de la Facultad de Psicología de la UNAM, del equipo de la doctora Silvia Morales, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica que esperemos que sea de mucho provecho y mucho aprendizaje. Estoy segura de que así va a ser para todas y todos. Nada más recordarles antes de darle la palabra al doctor José Luis Vázquez de la CICAD, recordarles un poco la dinámica de la sesión. Como ustedes saben, los que ya nos han acompañado en sesiones anteriores, sus micrófonos van a estar silenciados a lo largo de toda la sesión para evitar cualquier interrupción mientras escuchamos a la doctora Medina Mora, y al final de la sesión vamos a reservar un espacio para comentarios, preguntas y compartir pues nuestras opiniones y discusión con la doctora Medina Mora, que le agradecemos mucho su disposición a acompañarnos y estar compartiendo el día de hoy este tema tan interesante, sobre todo para el público que nos acompaña. Ya vemos ahí en el chat y les agradecemos mucho a todos sus saludos y buenos deseos desde Paraguay, Panamá, Uruguay, Costa Rica, por supuesto los diversos estados de la República Mexicana, Colombia, seguramente se me están pasando muchos, Chile, que nos acompañan también por ahí. Les agradecemos mucho de verdad su presencia. Perú, muchas gracias. Y bueno, pues sin más, vamos a dar paso a la presentación. Le voy a dar la palabra a nuestro querido amigo, el doctor José Luis Vázquez de la CICAD-OEA, para que nos dé su mensaje de bienvenida y haga la presentación formal de la doctora Medina Mora. Adelante, doctor José Luis, gracias. Doctora Félix, querida Bio, amiga, muchas gracias, por supuesto, por toda esta oportunidad de estar el día de hoy cumpliendo otro de nuestros sueños,
que es una sesión académica muy esperada, muy ansiada, en la oportunidad de poder contar con la distinguidísima presencia de la doctora Medina Mora. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Pocas veces uno tiene la oportunidad de tener cerca a las personas que uno admira y a las personas de las que uno aprende tanto. La doctora Medina Mora, por supuesto, todos ustedes, todas las personas conectadas el día de hoy la conocen su trabajo, su trayectoria, la destacada forma en la que ella ha trabajado durante varios años, todos los temas asociados, ha sido una guía a nivel hispanoamericano y a nivel mundial también por las publicaciones, por los trabajos, por su calidad humana y como persona, porque siempre se da tiempo de hacer muchísimas cosas y no sabemos a qué hora, pero siempre de pronto hay un montón de detalles que ella tiene incluso de un nivel personal con nosotros. Recuerdo mucho esas galletas que hornea directamente en la época navideña y que uno, bueno, dice a qué hora le da tiempo a la doctora de hacer tantas cosas, ¿no? Que siempre es esa posibilidad de estar cerca de ella, de aprender mucho de ella. Para mí me quedó claro desde muy al principio en esta etapa de estar participando en los temas de consumos de sustancias, pues que la doctora es ese faro que tenemos como referente, como guía para el trabajo que se viene desarrollando y que obviamente pues gracias a que también el día de hoy tenemos la fantástica oportunidad de que coincide en su encargo como directora de la Facultad de Psicología de la UNAM y destacamos por supuesto muchísimo a la Facultad de Psicología de la UNAM porque es nuestra principal institución aliada en ese sentido, es la institución con la que desarrollamos este proyecto tan grande, tan importante. Gracias, por supuesto, al apoyo que ustedes ya conocen, ya saben que en realidad nos ven a nosotros aquí en este momento como parte de la cara pública, pero pues en realidad somos un equipo donde hay un equipo muy grande detrás que está colaborando en ese sentido para que todo esto sea posible y encabezando este equipo pues está nuestra queridísima amiga que también ya sé que anda por ahí, la doctora Silvia Morales Chainé, que sin ella no pudiera ser posible estas sesiones, todo este proyecto, además de que también es una excelente amiga y persona, pues lógicamente ha sido nuestro principal apoyo, nuestra aliada para desarrollar este proyecto y su equipo de manera destacada, ustedes, doctora Félix y todas las demás personas que pueden ver en pantalla y que de una u otra forma ustedes tienen contacto con ellas, con ellos, pues o han tenido contacto. En realidad es quien debe de llevarse las ovaciones en este sentido porque para nosotros es fundamental contar con este gran equipo, con su apoyo, con todo lo que hacen posible académicamente, pedagógicamente, personalmente. Y bueno, ¿qué les puedo decir de la fantástica oportunidad de estar el día de hoy con nosotros en esta sesión? Así que a nombre de la CICAD, a nombre de la Unidad de Reducción de la Demanda, en particular del secretario ejecutivo, el embajador Adam Nam, a nombre de la Unidad de Reducción de la Demanda, a su jefa directamente, Jimena Kalapsky, jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda, pues le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y en particular le agradecemos muchísimo la distinción, la deferencia, el honor de que la doctora Medina Mora pues se dé un tiempo en su apretada agenda, cotizadísima agenda y además que qué mejor que sea para compartir con todas las personas que están conectadas desde diferentes países de Hispanoamérica para que aprendamos de ella con relación a este tema. Muchas de las personas que recibieron el correo directamente que yo envié ya saben que pues tiene muchísimas publicaciones e información la doctora y en realidad no necesita ninguna presentación formal, pero para nosotros pues no queda duda de que siempre es necesario expresarle nuestro reconocimiento, profundo agradecimiento y el honor que nos causa que nos acompañe el día de hoy. Así que, doctora Medina Mora, pues muchísimas gracias por continuar enseñándonos y por la oportunidad de escuchar y aprender de usted.
The floor is yours, como diríamos nosotros. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias. Quiero decir que sí, el trabajo, cuando uno asume una responsabilidad como la dirección de una facultad, pues sí, toma mucho tiempo, pero ustedes saben que lo que más me gusta es la investigación y estar con ustedes, estar con amigos, contigo José Luis, que hemos compartido tantas cosas, y pues desde luego con Silvia Morales Chainey, con todo su equipo. Violeta, muchas gracias por estar coordinando esta mesa. Y bueno, voy a compartir la pantalla y pues pensaba presentar primero el marco conceptual y luego cuáles son los datos para que podamos discutir cómo tendríamos que continuar haciendo la investigación sobre tratamiento que nos ayude a cerrar esta brecha tan grande que tenemos, países ricos y pobres. No es nada más de los países pobres, también los países ricos tienen esta brecha, tanto de atención como de calidad. Ahí voy a dejar de compartir porque hubo un problemita. Pero el tema que, que me pidieron es la brecha, o que juntos decidimos que sería el título, la brecha de atención para trastornos por uso de sustancias. Y pues, poner los datos de la encuesta mundial de salud mental y adicciones, que nos permite compararnos con otros países. Y el día de hoy vamos a presentar datos de 25 países de diferente nivel de desarrollo. Entonces voy a hablar sobre las metas de desarrollo sustentable solo para darle un contexto de la importancia que tienen las adicciones para este fin, esta meta de las metas de desarrollo sustentable, valga la redundancia, de poder trabajar para salvar al planeta y para salvar a la población que vive en a los seres vivos que viven en este planeta. Y dentro de estas metas, pues el tratamiento de las adicciones es un tema prioritario. Y hablar un poco de los conceptos, de qué estamos hablando cuando hablamos de la cobertura, cuando hablamos de calidad, cómo la hemos medido en los estudios y cómo esto nos ha enseñado cuál es esta brecha de atención y de calidad, eh, cuáles son eh, qué otras acciones están ligadas a esta brecha, sobre todo los determinantes sociales, porque digamos parte del planteamiento es que el tratamiento no es suficiente, porque nosotros sabemos que para poder llevar a una persona que ha desarrollado una dependencia o que está en una situación de uso nocivo o que está empezando, hay atrás determinantes sociales que juegan un papel muy importante y que tenemos que atender a ambos si queremos realmente tener como meta el bienestar. Y cuáles son los retos que se nos presentan para enfrente. Entonces, en las metas de desarrollo tenemos asegurar vidas sanas, conocimiento y la inclusión de niños y mujeres, la dignidad, que es terminar con la pobreza y luchar por la igualdad, la prosperidad, una economía fuerte, inclusiva y transformadora, la justicia, con sociedades seguras y en paz e instituciones fuertes, la solidaridad para el desarrollo sustentable y proteger el ecosistema y hacer viable este sistema para que nosotros podamos vivir en ellos junto con todos los seres vivos. Y hay 17 metas que cumplen estos principios y como vamos a ver en todos estos elementos, las adicciones tienen un papel muy importante, porque digamos no podríamos estar pensando en justicia si no podemos incluir los derechos humanos en lo que son los tratamientos de calidad, si no podemos pensar que la cárcel no es el lugar para atender un problema y que las medidas de salud pública podrían ser más efectivas y que juntos pudiéramos encontrar como ese nuevo paradigma. Pero lo mismo podríamos decir de la prosperidad, porque las personas
que desarrollan dependencia crónica, pierden, ya sea que venían de hogares pobres, pero también porque pierden esa prosperidad porque su vida se gira en torno a buscar las drogas, y lo mismo podríamos decir de la dignidad, porque en muchas personas se pierde la dignidad porque la sociedad no les está dando su lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos incorporar todas las metas? Nosotros hemos encontrado que en 15 de las 16 metas hay algo que está relacionado con el tema con el que todos trabajamos. Entonces, estas metas, ¿no? Tenemos reducir el tercio de la mortalidad prematura por estas enfermedades no transmisibles. Nosotros sabemos que las adicciones están asociadas con enfermedades transmisibles, principalmente VIH y hepatitis C, tuberculosis, pero también son enfermedades crónicas ellas mismas, y el alcohol, por ejemplo, es el principal factor de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, etc. Por otra parte, pues también habla de fortalecer la prevención y el tratamiento, y lograr una cobertura de salud universal. Y los indicadores para medir estas es la cobertura de tratamiento en intervenciones para los trastornos por uso de sustancias, la cobertura universal, y tienen otra meta que es el número de personas cubiertas por un seguro de salud o un sistema de salud. Es decir, a lo que aspiraríamos es a poder ofrecer tratamiento gratuito a las personas que requieren tratamiento, pero también acceso a los servicios, y también una serie de indicadores que nos hablan de la calidad de la atención, y tenemos que invertir en todo ellos para que el tratamiento realmente sea efectivo, y todo incorporado dentro de un sistema de salud. Y cuando hablamos de seguro de salud, en este caso tendríamos que estar hablando de hogares protegidos, de trabajo, de hacer los ajustes razonables dentro de los lugares de trabajo para que las personas que tienen enfermedades graves puedan trabajar, puedan tener acceso a la formación en el trabajo y a la educación, a la vivienda, a la alimentación, etc. Todo eso está en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y las adicciones están consideradas como una de estas discapacidades psicosociales. Ahora, entonces, ¿qué querría decir esto? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de tratamiento y de su cobertura? Y entonces empezamos con el de hasta abajo, que sería la cobertura de accesibilidad, es decir, las personas tienen que tener servicios disponibles. Y esto lo logramos con estadísticas, pero también con encuestas, porque podemos entonces comparar todas las personas que, teniendo necesidad de tratamiento, no lo reciben. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en las comunidades del norte de México, donde hay mucho problema por inyección de heroína, las poblaciones que viven en situación de calle, que viven pues, en los panteones, pasan la noche en las estaciones del tren, pueden vivir a veces en departamentos, pero más frecuentemente en situaciones muy adversas. Es difícil que puedan salir de estos lugares donde viven para acercarse a los lugares de tratamiento, porque cuando salen los detiene la policía, les tira sus medicinas, y por ejemplo tienen metadona, tratamiento para la tuberculosis, pues a veces los confunden con fármacos, no pueden salir. Entonces el tratamiento para ellos no está disponible, ¿no? Entonces esta cobertura de accesibilidad al tratamiento no estaría. Lo mismo pasa en muchas de nuestras regiones y de nuestros países, en las regiones remotas, en las comunidades indígenas, donde no hay esta accesibilidad a los tratamientos basados en la cultura y adaptados a las necesidades de las personas. También tenemos la cobertura. Ay, aquí me equivoqué, una disculpa, porque repetí la de abajo es disponibilidad,
Y la segunda es accesibilidad y disponibilidad, es que estos servicios estén disponibles y a eso me refería. Pero que que haya una accesibilidad también sucede lo mismo, ¿no? Porque nosotros tenemos servicios en la frontera que trabaja muy bien, con mucha calidad, centros de integración juvenil, pero tenemos solo 2 servicios públicos y no tenemos, y hay otros servicios privados, pero esto no está al acceso de personas, por ejemplo, una persona que vive en el mismo estado, pero en otra ciudad, para poder ir por metadona, tiene que conseguir dinero para el transporte, para pasar la noche, para poder comprar una cantidad suficiente de medicamentos para que pueda regresar a su lugar de origen y volver 2 veces al mes, por ejemplo, y todo esto hace que los servicios entonces no sean accesibles. Y la tercera definición sería la cobertura de aceptabilidad, es decir, que la persona esté dispuesta a recibir los servicios. Y esto pues también necesitamos las encuestas, pero también las metodologías cualitativas que nos pueden decir por qué no aceptan los servicios. Hay personas que prefieren otro tipo de servicios como de ayuda mutua o de otra naturaleza, porque piensan que los servicios con los modelos para mantener a las personas que tienen dependencia a la heroína o fentanilo o ambas, se requieren drogas que también ocasionan dependencia y muchas veces prefieren no tomar este servicio. Y entonces aquí cuando tendríamos la cobertura de aceptabilidad y desde luego pues ya sabemos que en el campo en el que trabajamos hay mucha negación de que se tiene un problema, las personas piensan que pueden controlar, que en cualquier momento lo pueden dejar y este engaño hace que no vayan a tratamiento o también el estigma. Y luego tenemos la cobertura de contacto, es decir, no nada más es que estén dispuestos a recibir, pero que hagan contacto con los servicios. Todo esto es un escalón que, como vamos a ver, va perdiendo personas de las que requieren tratamiento hasta las que llegan a una cobertura efectiva. Y esta cobertura de contacto se habla de la utilización de servicios del total de la población que los necesita, ¿no? Cuántos realmente entran en contacto y luego, pues realmente si hay resultados, muchas personas sabemos entran en contacto y pero reciben una consulta o 2 y no regresan, ¿no? Ahora en la pandemia, en el país, en México, hubo una caída muy importante, ahorita vamos a ver, de las personas que fueron a tratamiento. Hubo un esfuerzo muy importante de usar la tecnología para la atención, que seguramente la doctora Morales Chainey y todo su equipo les han de haber presentado, que fue una estrategia de usar la tecnología para poder llevar la atención a todo el país, con servicios en línea. Pero las personas con adicciones graves, pues no se cerraron, no estuvieron abiertos los servicios en los que tenían, los que siempre estaban acostumbrados. Y entonces el 80% de la caída en el tratamiento fue de consultas subsecuentes, ¿no? De tal manera que hubo un 40% de pérdida de atención, de consultas que no se dieron en comparación con el año previo a la pandemia. Y estos fueron principalmente subsecuentes. Y entonces ahí estamos hablando de la brecha de la calidad, porque a las personas que no, digamos que no están el tiempo suficiente en tratamiento para hacer una diferencia, para que realmente haya una rehabilitación, pues será más fácil que vuelvan a recaer. Entonces, esta cobertura de contacto y la diferencia entre el contacto y la cobertura son especialmente importantes. Y esta cobertura efectiva son las personas que reciben el cuidado efectivo y que están medidas en función de cómo progresó el paciente, ¿no? De cómo progresó la persona por estar en este tratamiento. Ahora,
Antes se pensaba, y las recomendaciones hace mucho tiempo, cuando yo empecé a hacer esto hace muchos años, se decía que la inversión en el tratamiento no era necesaria, que no se debía de invertir en eso porque había recaídas y que había que trabajar mucho más en la prevención. Esto afortunadamente cambió porque hemos entendido que el tratamiento es también una prevención, que la recaída forma parte de la historia de la enfermedad, es decir, esperamos que todas las personas hagan un intento por ver si lo pueden controlar. No digo que porque eso queramos, sino porque eso ocurre. Y el tratamiento, el éxito del tratamiento se va midiendo con el tiempo, o sea, reducir el número de recaídas, reducir su gravedad, hacer espaciarlas mucho más hasta que eventualmente logran lo que las personas de ayuda mutua hablan de la sobriedad, ¿no? La abstinencia es el primer paso y la sobriedad tarda tiempo en lograrse y porque se tienen que sanar muchas partes, ¿no? Entonces estamos hablando de una definición diferente de lo que es el tratamiento efectivo y esos desenlaces, es decir, regresó a trabajar, pudo estudiar, está en control de su vida, todos estos son desenlaces positivos y una de las metas, por supuesto, es llegar a la sobriedad, pero podemos tener muchos logros en el camino y eso va siendo útil para la persona y al final se acumula y muchas personas, como todos conocemos, que han logrado mantener esta sobriedad durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos conceptos, no? Si aquí tenemos la disponibilidad, ¿no? Ay, perdón. ¿Qué es, o sea, qué tanto realmente el tratamiento está disponible para las personas, ¿no? Nosotros lo medimos a través de las encuestas con sistemas de georreferenciación, quiere decir que se ubiquen dónde están los centros, en dónde viven las personas que están necesitando la atención y qué tanto realmente hay una disponibilidad efectiva, o sea, que estén accesibles, porque no se tiene que caminar 10 horas para llegar a tratamiento o invertir dinero en transporte, sino que tendría que estar cerca de las personas que lo requieren, ¿no? Entonces, esto tendríamos la disponibilidad y la accesibilidad. Después que las personas acepten el tratamiento y realmente digan que sí creen que necesitan el tratamiento, no nada más que sepan que hay, pero que ellos lo necesitan. Y de estos, esto sería como el 100%, después de todos los que lo tienen disponible, cuántos sí está accesible para ellos, de este 100%, cuántos lo aceptan, de este 100%, cuántos tienen contacto con los servicios. Y empezaríamos aquí ya con esta es la cobertura potencial y aquí sería la cobertura actual en donde ya diríamos que los tratamientos están ajustados para las necesidades de las personas, que los procesos que se siguen son aceptables para ellas, que se pueden adaptar y ajustar a las necesidades de la persona y que tenemos resultados. Y aquí empezamos a tener esos cuellos de botella en donde esto va bajando, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, del 100% de las personas que necesitan un tratamiento, una proporción menor va a decir que lo necesita y de los que lo necesitan una proporción menor va a ir y de los que van una proporción menor se va a quedar y de los que se quedan una proporción menor se quedan el tiempo suficiente para que haga una diferencia y desde luego considerando que el tratamiento es lo que la persona necesita, está basada en las necesidades de la persona. La contraparte sería que la persona recibe el tratamiento de la puerta que toca o la persona recibe el tratamiento que necesita porque los servicios están ajustados pensando en las necesidades de la persona. Entonces, a ver, ¿qué datos tenemos entonces en relación con qué tan grande es el problema, ¿no? Este dato del 16% son los días vividos con salud, que incluye la carga de vida a mortalidad prematura y la carga de vida a días vividos sin salud. Es decir, mucho tiempo se pensó que las personas que se inyectaban drogas vivían poco tiempo porque había mucha sobredosis y mucha muerte. Cuando vino el VIH y la necesidad de salir a buscar a las personas
que tenían el potencial de transmitir la epidemia, pero no sabían con este problema. Hubo que salir fue cuando personas, aún estas que tienen que están con las sustancias más graves, que más dañan a la salud, vivían muchos años. Y entonces días vividos sin salud se volvió un tema importante para las adicciones. Si nosotros vemos del total de días perdidos por mortalidad prematura, por discapacidad, el uso de sustancias, que está aquí donde les puse esta flecha azul más fuerte, está entre las 10 primeras motivos de la carga, es decir, que las enfermedades mentales y los trastornos por uso de sustancias son responsables del 16% de todos los días vividos sin salud por todas las causas. Y si nada más vemos la discapacidad es el 33%, ¿no? Y aquí tenemos en un lugar muy importante también el uso de sustancias, ¿no? El presupuesto, como vamos a ver, que es una de las barreras estructurales para el tratamiento, en la Ciudad de México en el país de México es casi 8 veces inferior a la carga de enfermedad atribuible. El estudio de la Organización Panamericana de la Salud, de donde salen estos datos, que está en la página de la Organización Panamericana de la Salud, nos habla cómo la mayor parte de los países en América Latina tienen este problema de tener una carga de enfermedad superior al presupuesto que se les da para atender a esta enfermedad. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cómo estamos en estos indicadores en varios países. Estos son los países de los cuales tenemos ahorita datos. Son 70.880 personas entrevistadas mayores de 18 años en 26 países. Y incluye países de nivel medio y bajo de desarrollo, como es Colombia, Irak, Nigeria. En esta etapa se están viendo nada más 2 ciudades en China, que son Beijing y Shanghái, y Perú. Después China hizo ya su encuesta nacional, pero aquí estamos comparando estas 2 ciudades. Brasil también se vio nada más, Sao Paulo, es el área metropolitana. Además hay otro estudio en Colombia que se hizo en Medellín, en un área que es toda el área metropolitana. México incluyó nada más las zonas urbanas porque no nos alcanza el dinero para ir a zonas rurales. Y los demás países son encuestas nacionales. Aquí España tiene 2, el estudio del país y el estudio de la región de Murcia. ¿Y cuáles fueron los indicadores que se usaron? Pues por una parte es los que en los 12 meses previos al estudio habían cumplido los criterios para dependencia del DSM. Y de estos, que se convertían en 100%, ¿cuántos percibían que necesitaban el tratamiento? ¿Cuántos habían recibido tratamiento del total que percibieron la necesidad? ¿Cuántos habían recibido un tratamiento mínimo adecuado? Ahorita vamos a ver cuál es esa definición que usamos. Y del tratamiento mínimo adecuado del total de las personas con trastornos por uso de sustancias en los últimos 12 meses. Es decir, se está enfocando a los 12 meses previos a la encuesta en estos países. Si nosotros está dividido aquí en esta gráfica por los países de bajo y medio ingreso, los países de ingreso medio alto, los de alto ingreso y todos los países, los 125. En México está entre estos países de medio y alto ingreso, pero aquí en esta parte tenemos a Colombia y tenemos a Perú, y de alto ingreso tenemos a Argentina en la región, ¿no? Aquí están todos los países. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Pues la prevalencia en los países con nivel bajo y medio bajo es de 2% en el último año, o sea que los criterios de dependencia se cumplen en el último año. En los de medio, ingreso medio alto, es un poco más alto que el de bajo.
y es más alto que los países de nivel alto que llegan a 2.6. Lo importante es que en nuestros países, digamos, tenemos muy poca proporción de la población que requiere el tratamiento llega, ¿no? Aquí tendríamos los que perciben la necesidad, es una tercera parte, y aquí sube a 40, que se parece mucho a del promedio de todos los países. Sí hay un crecimiento en la percepción de la necesidad de acuerdo con el nivel de desarrollo. Después, ¿cuántos reciben el tratamiento de acuerdo con la necesidad? También tenemos este crecimiento de acuerdo con el nivel de los países, el tratamiento mínimo adecuado que nos da también este crecimiento, y luego cualquier tratamiento basado en el total que percibe que lo necesita, y esto pues también incrementa con el nivel de desarrollo. Me quedé, ahorita regreso a las otras, es para darles la definición del tratamiento mínimo adecuado. Es cuando se trata de, digamos, cuando se usa farmacoterapia, es poco frecuente para las adicciones, pero si una persona está con mantenimiento, con metadona, con buprenorfina, o está en otro tipo de tratamiento médico, serían 2 visitas ambulatorias y tratamiento con cualquier medicamento en cualquier tiempo. Quiere decir que estamos usando una medición súper laxa de lo que es el tratamiento mínimo adecuado. Psicoterapia, por lo menos 4 visitas ambulatorias con cualquier proveedor, y el tratamiento actual es estar en tratamiento al momento de la entrevista. También sumamos todos estos. Para América Latina teníamos una muestra de 6.710 hogares. Para todos los países, pues ya vimos que es mucho más grande, con un poco más de 70.000. ¿Qué es lo que vemos? Es esta misma gráfica, pero ahora con cifras. Pues vemos que en el azul es que sube hacia el nivel medio y luego vuelve a bajar al alto, pero todos los demás indicadores, la percepción de necesidad del tratamiento dada la necesidad, del mínimo adecuado y el tratamiento mínimo adecuado del total que tienen dependencia, lo que estamos viendo es cómo a medida que aumenta el nivel de ingresos, mejora las definiciones y el alcance de tratamiento. Ahora, esto aquí lo estoy poniendo ya por países con estas mismas definiciones que ya mencionamos, y tendríamos aquí, por ejemplo, Colombia y Perú, que lo estoy comparando con los países que tienen un nivel bajo y medio bajo de desarrollo, que Colombia y Perú forman parte de este grupo de acuerdo con el Banco Mundial. En Brasil nada más se investigó Sao Paulo, es también un estudio de una zona metropolitana, como Medellín, que también es una zona metropolitana, y México, que es todo el país. Están dentro de los países de nivel medio alto. En ese momento Argentina estaba catalogado como país de nivel alto, por eso lo tenemos aquí, junto con Estados Unidos. Y luego son todos los países, no nada más los que ponemos aquí, sino todos los países de medio alto, como lo comparamos. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Que Colombia y Perú perciben más necesidad de tratamiento de la media de los países con su mismo nivel de desarrollo. Tienen también, digamos, menos tratamiento dada la necesidad, pero un porcentaje significativamente más alto de que recibe el tratamiento mínimo adecuado cuando se compara con la media de la región. Sao Paulo, pues como una zona metropolitana desarrollada, pues sí tiene indicadores, no son perfectos, pero son mucho mejores. Son mucho mejores en el sentido que la mitad de las personas que tienen dependencia en el último año reciben un tratamiento mínimo adecuado, que es superior al promedio de los países de nivel alto. Medellín pues baja al 30% y México al 13%. Y pues en este sentido, México está por debajo de la media de la región, tanto en el tratamiento mínimo adecuado como en el total de los que tienen dependencia que recibieron tratamiento mínimo adecuado. Argentina se comporta más como país de nivel medio alto que como país de nivel alto. Y Estados Unidos, si bien es el que tiene los mejores indicadores, pues así y todo, solamente 43% va a tener un tratamiento mínimo adecuado y 17%
de los que tienen dependencia reciben un tratamiento con esta definición tan laxa. Quería decir que los países ricos y pobres tenemos una brecha de atención muy importante. Y aquí les estoy enseñando nada más ya la prevalencia en los 12 meses y el tratamiento médico, mínimo adecuado en función del total de personas que tiene dependencia, y vemos cómo en Colombia y Perú son los que tienen un desarrollo bajo, aunque sea un poco más alto del promedio de su región. Pues vemos esta brecha de atención que hay en todos los países, ¿no? Menos en Estados Unidos, pero aún así solamente llega al 17.4. Ya les expliqué esta. Y esto ya está sacado nada más de 6 países que se tienen los datos para América Latina, y este total es de estos 6 países más Estados Unidos, pero aquí ya lo tenemos cruzado por el tipo de tratamiento que recibieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es bueno, el verde es cualquier tratamiento, el azul es el médico general, el que se buscaría o se encontraría en un nivel en un centro de salud. Aquí es cualquier especialista de salud mental, el gris. Estos son otros especialistas, bueno, porque en rojo están los psiquiatras y en rosa otros especialistas del área de la medicina, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Pues que cualquier especialista de salud mental, pues es el 27% en Argentina, 22%, 23% en Brasil, 14% en Colombia, 12% en México, 16% en Perú, 32% en los Estados Unidos. Nuevamente vuelve a ser esta misma situación de tener una brecha importante. Por el otro factor que investigamos es cuánto tarda una persona desde que empieza a tener un diagnóstico, es decir, que tiene los síntomas que permiten hacer un diagnóstico de dependencia, aquí es abuso y dependencia, para que lleguen a tratamiento. Es decir, cuánto tiempo pasa entre que cumplen con el criterio y llegan a un servicio para tratar esta enfermedad. Los trastornos por uso de sustancias son estos, ocurren antes que la depresión y antes que los trastornos de ansiedad, pero pues el promedio son de 9 a 10 años, es decir, de todas maneras hay muchísimas pérdidas, porque cuando llegan a tratamiento pues ya normalmente es porque tienen una dependencia grave, porque ya tuvieron una consecuencia que afectó la vida y la vida de otros, y que están listos para tratamiento. Entonces son muchos años, y lo que tenemos que hacer es trabajar para reducir pues este número de años que nos estamos tardando en llegar a tratamiento. Ahora, ¿qué otra variable se vuelve muy importante? Pues es la gente que abandona el tratamiento, ¿no? O sea, cuánta gente llega y se queda en el tratamiento. Y sabemos que es poca. La deserción en los países de nivel alto fue de 30% y en los países de nivel alto fue de 45%. Y normalmente ocurre en las dos primeras visitas, y la falta de protección financiera, es decir, que no está incluido como un servicio gratuito que pagara ya sea cualquier seguro que pueda tener la persona, un seguro que le permita esta cobertura universal y gratuita. Entonces, pues sí hay que empezar a estudiar por qué las personas desertan. Ahora, mucho también se ha pensado que, y de hecho otro estudio que no lo incluye ahora en esta presentación que hicimos para ver una persona que llegaba a tratamiento, que se quedaba en tratamiento, que se sentía a gusto con el tratamiento, ¿cuántos llegar a tener un tratamiento en donde se quedó lo suficiente para hacer una diferencia, ¿no? Que es entre 9 y 12 consultas, dependiendo de la gravedad, o 3 meses si son pacientes con dependencia más grave, y varía por las necesidades de la persona, el tipo de sustancias a las que ha desarrollado dependencia, etcétera. Y nosotros encontramos que una persona, para que realmente tenga un cambio, es decir, que realmente se logre este equilibrio que da el poder ser dado de alta de un tratamiento,
se requiere hasta siete intentos con diferentes servicios, diferentes terapeutas, y la mayoría de las personas no tienen la paciencia de seguir buscando, ¿no? Y entonces eso también nos habla como de la necesidad de estos servicios de transferencia flexible, fácil, en donde las personas puedan navegar de una manera adecuada por el sistema y poder llegar al tratamiento que realmente necesitan. Pues ahora, ¿cómo se da esta deserción? Y entonces aquí encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Que no necesariamente coinciden con lo que nos dicen las revisiones sistemáticas de cuáles son los tratamientos más costo efectivos, ¿no? Por ejemplo, en la evidencia que se revisa para el MHGAP y que se actualiza cada X tiempo, pues se ha visto, ¿verdad?, que muchos de los tratamientos psicológicos son suficientes y son mejores para las personas que tienen un grado más bajo de dependencia, como serían las personas que buscarían una consulta en un lugar de primer contacto. Sin embargo, lo que nosotros también vemos es que los que menos deserción tienen son los psiquiatras, probablemente porque estén dando un medicamento, ya sea como un medicamento de sustitución o también por atender una comorbilidad, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Pues algo que ya pensábamos, digo que sabemos que es cierto. Estos son los números de visitas. La línea punteada son los países ricos, la línea continua son los países de nivel medio y bajo. En este caso, México se sumó a de nivel medio bajo, y lo que nosotros tenemos pues es que hay más deserción en los países pobres. ¿Qué otra situación encontramos? Que cuando el tratamiento lo dan psiquiatras, proporcionalmente es una menor proporción, pero la adherencia al tratamiento es mejor. Que los pacientes con trastornos más leves desertaron después de 3 visitas con psiquiatras, y los pacientes y las pacientes con trastornos graves que no estaban con psiquiatras desertaban menos después de la tercera visita. Es decir, si se podían quedar hasta la tercera visita, su nivel de deserción bajaba. Aquí tenemos otros, es muy amplia y que nos habla entonces también de la necesidad de entrenar bien a las personas que van a dar estas intervenciones psicosociales o psicoterapia, como por ejemplo una cognitivo-conductual, para lograr que la gente no deserte. Y también, si es el médico general, pues tenemos también una deserción alta. Entonces tenemos que trabajar en esta capacitación, porque sabemos que es efectiva, sabemos que lo aprenden y lo hacen muy bien, pero en la práctica algo pasa que está asociada con una mayor deserción. Entonces tenemos que ver que el tratamiento sea accesible, disponible, que cumpla con las necesidades sentidas por la persona, que esté adaptado a su cultura y su manera de ser y al tipo de problema que tiene, etcétera. Disminuir el número de años que pasa entre que tienen el diagnóstico y llegan a tratamiento, porque llegan a tratamiento ya con muchas pérdidas que pudieron ser evitables si hubiéramos podido hacer que en las primeras etapas fueran a tratamiento, pero es también cuando hay más negación. El siguiente paso es cómo lograr, ya que tengan una adherencia adecuada y se queden suficiente tiempo como para hacer una diferencia. Pero quería entonces también enseñarles este otro estudio que también hicimos con esta base de datos de estos países, y entonces vimos cuál era la proporción del riesgo atribuible a tener desenlaces, o sea, la probabilidad de tener una enfermedad crónica cuando hay abuso de sustancias. Y entonces nosotros encontramos que el riesgo de artritis es 4 veces más alta cuando hay abuso, cuando hay un trastorno por uso de sustancias, cualquier dolor crónico, trastornos cardiovasculares, infartos, hipertensión, diabetes mellitus, asma, la enfermedad del pulmón es el 10%. Nosotros sabemos que aquí tendríamos al tabaco y a la cannabis.
úlceras pépticas, cáncer, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el abuso de sustancias se asocia con esta mortalidad temprana. Y nosotros hemos visto que los enfermos graves, o sea, se ha documentado que estos enfermos que tienen trastornos mentales incluidos por abuso de sustancias graves van a morir de 10 a 15 veces antes de su esperanza de vida. Y ese estudio lo es que una de las razones por esta mortalidad prematura, además de que no van a tratamiento, de que cuando llegan a tratamiento traen muchas pérdidas, ya se asoció con muchas enfermedades, el abuso de sustancias, hay una gran comorbilidad. Tiene que ver también que en muchos países, no es el caso de muchos de los que están aquí, pero sí de, digamos que una proporción más grande de lo que quisiéramos, con países cambiando definitivamente este sistema, como Perú, que han hecho cosas tan interesantes, o Chile, el mismo Brasil y Argentina, pero lo que encontramos es que a veces los servicios para atención de la salud mental y las adicciones están fuera del sistema de salud, ¿no? Entonces nosotros tenemos organizaciones fantásticas que hacen un trabajo buenísimo, pero que están fuera del sistema de salud, y este tránsito flexible entre el lugar donde están atendiendo la adicción, por ejemplo, al alcohol, y las 200 condiciones y el tratamiento para la condición que sufran, de las 200 condiciones que se asocian con el abuso de alcohol para poder llegar a los servicios de salud, y que esta falta de comunicación entre los servicios y también el estigma, el rechazo que hay para las personas que tienen adicciones, cuando hay todo este estigma que los hace alejarse de tratamiento y empeorar en su tratamiento, está siendo responsable de esta muerte prematura. De ahí que entonces parte de lo que se estudia es cómo el sistema de salud se está convirtiendo en una barrera estructural para el tratamiento, y cómo podemos modificar eso para quitar esa brecha, esa barrera de atención, ¿no? En México, por ejemplo, ha cambiado esto mucho, pero digamos que todavía hay muchos hospitales que sí atienden las consecuencias, por ejemplo, de un trastorno por abuso de alcohol, en donde pues curan las fracturas, sangrados, problemas del hígado, pero no tienen incorporado la atención al origen del problema, ¿no? Que sería muy deseable, aunque las cosas van evolucionando bien, todavía estamos muy lejos de lograr eso. Y entonces la investigación de tratamiento debe incluir la investigación del sistema de salud. Entonces, ¿cómo estamos en tratamiento? Pues estos son los datos de México, pero coinciden con muchos de los países que están aquí. Les puse como ejemplo en México el 2.1% del presupuesto de salud, que es bajo para lo que debería de tener de acuerdo con el nivel de desarrollo, pues es bajísimo, es nada más el 2.1, había subido, pero luego volvió a bajar. Hay un nuevo recorte respecto, por ejemplo, de 9.6% en comparación con lo que ya se estaba dando en 2013, y que uno de los lugares donde más bajó el dinero, la inversión, el presupuesto autorizado, fue justamente para telemedicina, cuando la telemedicina se convirtió en una herramienta útil, buena, económica, para poder dar atención y poder llevar a la atención a muchas más personas. Entonces, en México, de las consultas perdidas por COVID, la OMS reporta que cerca de no sé, como el 86% de los países cerraron servicios de atención a la salud mental y adicciones. En México hubo una disminución del 44% de las consultas de 2019 al 2020. Esta reducción solamente la superó la salud bucal, que tuvo una reducción del 68%, y como les decía, 8 de cada 10 consultas fueron subsecuentes. Esta es la caída de la atención del 2019 al 2020, la violencia como un factor muy importante para la pérdida de atención, de 31.3 para las mujeres, 2.8 para los hombres.
y también el 90% está dada para la atención a la salud, que está compuesta por estas clínicas comunitarias y por los hospitales que tienen también la atención para salud mental y adicciones, ¿no? Y si vemos la prevención y atención de las adicciones, sufrió una reducción en su gasto, principalmente en la telemedicina. Y sí, hubo una disminución importante de consultas por la conversión de los hospitales en COVID y por el miedo que tuvo la población de atender estas enfermedades crónicas por miedo a contagiarse. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Pues los que más se usan en la región, menos en Nicaragua, que trabajo social está por arriba de la psicología. Los psicólogos son los principales profesionistas que atienden estos trastornos. Psiquiatras infantiles hay una necesidad en todos los países. Aquí les estoy poniendo algunos. En el primer lugar está Perú y en el segundo está México. Y vemos cómo Perú pues, nos está dejando atrás por todas las reformas tan importantes que está teniendo y que yo creo que es algo a lo que podríamos voltear cuando quisiéramos encontrar como otros modelos que han sido exitosos. Entonces, ¿cuáles son estos retos y oportunidades? Pues uno es la convicción de que la carga es prevenible y se puede disminuir con intervenciones basadas en la evidencia, impartidas por personas entrenadas con recursos a su alcance y certificadas de preferencia, que el estigma es una barrera para llegar al tratamiento y que nosotros tenemos que trabajar con ella. Hay un concepto, digamos, cuando nosotros vemos a las poblaciones que, por ejemplo, viven en estas situaciones tan vulneradas, sobre todo aquellas que se inyectan drogas, lo que vemos muy, muy claramente es cómo el estigma lo que está haciendo es que los aísla, y por las condiciones en las que viven, por las vicisitudes que tienen para salir adelante, por todo el rechazo social y la discriminación que son objeto, sí ha llamado a esto un estigma social, y que este estigma social se ha estudiado y se ha encontrado que tiene el mismo efecto en el organismo, en el cerebro, que tienen, digamos, como golpes u otras vicisitudes que tienen las personas por una lesión física. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta y trabajar para que esto no ocurra. Y desde luego, pues sí necesitamos prevención y estudios de implementación para poder incorporar lo que sabemos de la investigación para llegar a las comunidades más pobres. Y esta es otra de las brechas, ¿no? Tenemos brecha de atención, brecha de calidad, pero también brecha de implementación de las intervenciones que sabemos que son efectivas en las comunidades, sobre todo las comunidades más pobres, más aisladas y con menos servicios. Entonces, sí necesitamos, pues, para cerrar la brecha, estas brechas, pues disminuir el estigma con alfabetización, con promover que se hable de este problema, que se reconozca, que se haga visible, que se reorganice la atención en el sistema de salud para no dejarlos fuera, para implementar programas de prevención y mejorar el acceso a la atención de la salud. Entonces necesitaríamos como pensar en qué necesitamos para empezar y desarrollarnos bien, atender el malestar leve, el moderado, las crisis, de acuerdo con lo que sabemos que funciona, de acuerdo con la literatura. Hay mucho, y que idealmente fuera integrado todo el sistema de salud, que se pueda transitar de uno a otro nivel de atención de acuerdo con las necesidades de la persona, y que este cambio de tareas y trabajo colaborativo se refiere a cómo incorporar a todas las personas de la comunidad, a todos los recursos, para poder cerrar esta brecha, porque si no lo integramos y no incorporamos a todos los recursos disponibles bien formados, que es parte de lo que hace pues este programa tan exitoso de CICAD con la Facultad de Psicología y muchos de ustedes en sus países, cómo podemos disminuir entonces la brecha a través de trabajar esto y desde luego pues hacerlo escalonado de acuerdo a las necesidades.
Y para concluir, solo quisiera entrar un poco en decir, ¿el tratamiento es suficiente o necesitamos atender también los determinantes sociales que están atrás y que a veces pesan mucho más que la razón por la cual una persona llega al hospital? Y aquí pues, es un caso, ¿no? Que no es el que presentó la doctora Shim en su muy interesante trabajo, que está publicado en un libro de las academias de medicina, ingeniería y ciencias de Estados Unidos, pero yo lo adapté para drogas, y entonces la pregunta es ¿por qué está esta niña de 5 años en el hospital? Porque se comió un pastelito que encontró en su casa. ¿Por qué se lo comió? Porque tenía hambre. Bueno, era un pastelito de cannabis. ¿Y por qué tenía hambre? Porque era tarde y su mamá no había llegado. ¿Por qué no había llegado? Pues porque estaba trabajando, se le hizo tarde y no dejó comida preparada. ¿Por qué se fue a trabajar? Porque el papá perdió su empleo y se droga. Y pues si nosotros excavamos más atrás, encontramos que dejó la escuela antes de poder tener una educación que le permitiera tener un mejor trabajo. Y es esto, esta condición de pobreza y de falta de oportunidades en la sociedad que realmente está atrás de que la chiquita llegó al hospital. Al hospital se le va a atender la intoxicación, pero si no atendemos todo lo que está abajo de por qué tuvo ese evento, pues tampoco vamos a poder hacer un cambio total, ¿no? De tal manera que cuando pensemos en el tratamiento, tenemos que pensar en los determinantes sociales y tenemos que pensar no nada más en tratar estas dos situaciones, sino también en favorecer, en poner los recursos que favorezcan que las personas tengan acceso a vivienda, a empleo, a educación, que podamos asegurar que esta insuficiencia alimentaria deje de ser un hecho en nuestros países, en estas poblaciones, y que entonces pudiéramos tener como parte de la atención, como parte de lo que sería esta palabra más amplia de atención y no nada más tratamiento, para la protección financiera de las personas con adicciones y sus familias, que cuando ya tienen, o sea, sobre todo en aquellos enfermos graves, terminar con la insuficiencia alimentaria. Hay muchas intervenciones que se pueden hacer, buscar el bienestar, ¿no? El bienestar para pues, el tratamiento gratuito, las estrategias de prevención, todas estas intervenciones psicosociales que son tan efectivas y que se pueden aplicar por muchas personas en la comunidad, oportunidades de aprendizaje con la estimulación temprana, con las habilidades para la vida, los derechos de las mujeres y las niñas y los niños y las minorías sexuales, las alternativas de ingreso para que estas oportunidades vayan más allá de ganar dinero por medio de la distribución de drogas o de la prostitución, que para poblaciones muy vulneradas y muy marginadas acaban siendo opciones que no deben ser opciones, a lugares seguros para vivir, y desde luego intervenciones especiales en crisis como las que nos ofrece el MHGAP para sistema de salud y el MHGAP para las intervenciones comunitarias. Entonces, idealmente, yo pienso que en países como México y lo que están haciendo otros países es como esta reingeniería de este sistema de salud para que el primer nivel realmente sea un primer contacto, pero que antes tengamos en todos estos servicios comunitarios estas intervenciones psicosociales que son preventivas y que son muy buenas para las personas que están empezando a tener problemas, porque se puede capacitar a las personas que trabajan en estos servicios y que estén ligados de una manera flexible y rápida con el centro de salud, pero también con hospitales generales, con camas para poder atender a nuestros enfermos graves, que son los que en México y en otros países están más lejos de recibir la atención que requieren. Y desde luego, pues como después de todo esto, lo que nos damos cuenta muy claramente es que esto no es un tema nada más de
de salud, es un tema de educación, es un tema de seguridad, de trabajo, de vivienda. Entonces tendríamos que tener como esta incorporación de todos los servicios de promoción del bienestar que existen para poder tener esta atención integrada dentro de las comunidades. Entonces, para concluir, hay una amplia necesidad de tratamiento, una brecha de atención, de calidad, de implementación de lo que se descubre en la investigación para que llegue a las comunidades, y mucho estigma. Hay que trabajar en la deserción y en la adherencia, pues reconocer que el COVID nos ha traído muchos nuevos retos, que necesitamos hacer reingeniería de los sistemas, cada país al nivel y de acuerdo con sus necesidades, incorporar a todos los servicios, incluyendo los de ayuda mutua, que son un magnífico complemento para muchos servicios, para las personas que se sienten a gusto dentro de este sistema, la atención de las poblaciones vulneradas con asegurar derechos humanos y reconocer la importancia de los determinantes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Medina Mora, por esta maravillosa presentación. Muchas gracias por compartirnos estos datos tan interesantes y sobre todo tan relevantes para la población que asiste a estas sesiones académicas y sesiones clínicas que estamos promoviendo. Estoy segura que todos estos datos e información que nos ha compartido serán de mucha utilidad y de mucho valor para nuestros asistentes. Muchas gracias, doctora, por compartirnos eso. Y si le parece bien y les parece bien, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas, de comentarios. Felicitaciones, doctora, y reconocimiento a su maravilloso trabajo. Y me voy a permitir leer algunas de las preguntas. Seguramente y lamentablemente por el tiempo no alcanzaremos a mencionar todas las preguntas y comentarios que nos han estado compartiendo por el chat, pero vamos a tratar de rescatar las más posibles para iniciar esta discusión y reflexión respecto a la información que nos ha compartido la doctora Medina Mora. Además de las preguntas que ya están compartiendo en el chat, también los invitamos a hacer uso de la voz. Les podemos habilitar el micrófono para que les escuchemos y podamos compartir más comentarios también de manera más directa y cercana. Si ustedes usan el botón de levantar la mano, les podemos habilitar el micrófono, dar la palabra y escucharles. Entonces, voy a empezar con algunas preguntas del chat. Vamos a ir alternando. Veo que ya hay una participación. Jimena, que está pidiendo la palabra. Ahorita pasamos a ello. Me gustaría empezar, doctora, con una pregunta. Bueno, hay muchas preguntas muy importantes y muy interesantes, pero voy a empezar con esta de Brenda Karina Trujillo. Ya muchas de estas cosas las abordó doctora y nos las fue compartiendo a lo largo de la presentación, pero quizás hacer énfasis en ciertas cosas, inquietudes que surgen en nuestros asistentes. Brenda Karina Trujillo nos pregunta, ¿cuál sería la estrategia futuro para promover la accesibilidad, particularmente la accesibilidad a los servicios de tratamiento? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque es nuestro gran reto, ¿no? En México el reto más importante que tenemos, y bueno, lo vemos en los estudios, ¿no? De los otros países también, que los enfermos graves en México son los que tienen menos acceso a tratamiento, ¿no? Hay muy buen tratamiento digamos, como centros de integración juvenil en México tiene como 110 servicios, la Secretaría de Salud a través del Consejo de Adicciones, poco más de 300, y además hay, digamos, México es uno de los países con más grupos de ayuda mutua y sabemos que cuando trabajamos con los dos tipos de servicios funciona bien, pero los enfermos graves no tienen acceso a tratamiento, ¿no? Como decía, para el tratamiento de la heroína, pues tenemos dos públicos y sí hay un buen número de privados, pero cobran y esto entonces no está el acceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos saber? Bueno, ¿dónde están las personas? O sea, ¿dónde se concentran las personas que requieren atención? ¿Dónde están estas poblaciones vulneradas a las cuales tenemos que atender? En México, pues tenemos este problema tan importante de dos tipos de migraciones, que son la migración que pasa por México buscando llegar a Estados Unidos
y la migración de retorno de estas personas que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos, que son retornados a México, donde los niños ya no hablan español, donde pues ya se perdió contacto con las comunidades de origen, y entonces esto genera estas poblaciones que no están teniendo acceso a los servicios y que cada día crecen más, y que antes era pues de la parte norte de Centroamérica, pero ahora pues estamos teniendo la migración haitiana, la migración cubana, la migración venezolana, y todos con una aspiración legítima de poder tener una mejor vida, con la violencia como un elemento. Entonces, si nosotros pensamos en esas poblaciones, ¿cómo podemos llegar y darles la atención y los servicios que por ley tienen derecho, por el simple hecho de estar cruzando por nuestro país? Pero lo mismo podríamos pensar de las personas que se inyectan drogas. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Bueno, uno tener como estudio de dónde están las personas que requieren, cuántas personas no están teniendo acceso a tratamiento, incorporar que los servicios que son de comunidad tengan esta puente con los servicios de salud, que los servicios de salud incorporen la atención de las enfermedades graves, y que pudiéramos tener entonces esta atención pensando en la persona y no en la enfermedad, porque ahorita si tienen adicción van a un lado. Afortunadamente ya se hizo la integración y está en ese proceso salud mental, porque si tenían una depresión que es tan frecuente tenían que ir a otro lado, y luego tenemos interacción de medicamentos. Entonces sí necesitamos pues tener esa incorporación, y después pensar en qué modelos vamos a ir poniendo en cada grupo, de tal manera de incorporar aquellos que de acuerdo con la investigación son más costo efectivos. Y desde luego el primer nivel de atención se hizo desde hace tantos años en la Declaración de Caracas, sigue siendo una realidad el día de hoy, y tenemos pues que trabajar en esto, ¿no? Entonces yo pensaría que eso es parte para poder hacer un plan y un mapa de dónde poner los tratamientos. Yo creo que debemos de pensar siempre en tratamientos, y se van a abrir estos tratamientos comunitarios cerca de un hospital, cerca de un centro de salud que garantice la salud integral de la persona, y desde luego pues todo lo que son los servicios sociales. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y continuando en esta línea, hay un par de preguntas precisamente sobre ciertas poblaciones que pudieran tener mayores vulnerabilidades y cuáles son los datos que quizás se tienen al respecto. Verónica Bucio nos pregunta si hay diferencias en el tratamiento y en el acceso entre hombres y mujeres. Por ejemplo, Graciela Alpizar nos pregunta cuál es el acceso a este tipo de servicios para la población infantil que consume sustancias. Entonces, estas dos poblaciones. Pues sí, son preguntas otra vez muy importantes. Pues todos sabemos que los hombres y las mujeres tenemos problemas diferentes y necesidades diferentes. Entonces sí, desde luego, las intervenciones con enfoque de género son importantísimas. Y bueno, eso hay que hacerlo. Sí, digamos, los estudios también nos dicen, los de México, pero también los de muchas regiones que han hecho muchos de ustedes, es que tenemos niños de quinto y sexto de primaria empezando ya con las drogas. Los estudios sí nos dicen que el inicio temprano se asocia con una mayor dependencia, con un mayor riesgo de dependencia, y entonces tenemos que trabajar para claro, lo mejor que nunca usen, pero pues empezar por retrasar esa edad de inicio y proteger a los niños de esta exposición. Los estudios cualitativos pues nos hablan pues, de tantos ejemplos, ¿no? Estoy pensando ahorita del estudio de la doctora Clara Fleis en la zona, en la frontera norte del país, donde hay un niño de 10 años que se empieza a inyectar heroína porque de camino a la escuela encontraba a una persona que vendía y usaba drogas, y empezó entonces con marihuana, pero un día vio que se estaba inyectando y entonces empezó a inyectar. Y estamos hablando de los 10 años, ¿no? Cuando se le entrevistó tenía ya más de 30, y entonces, como él decía, había tenido una vida horrible, ¿no? Una vida muy, muy dolorosa, ¿no? Entonces, este es un problema. Nosotros, digamos, en México lo que estamos viendo es que la droga que más está creciendo, y que está creciendo también en las zonas rurales, donde los campesinos están endeudados con distribuidores de drogas, con esta dependencia a las metanfetaminas, que son drogas muy complicadas,
muy difíciles y que, pues, digamos, para la heroína tenemos el medicamento, no lo tenemos para todas las drogas. Y el otro problema, digamos, que estamos encontrando es esta combinación de sustancias, ¿no? Primero empezó el fentanilo con la heroína, luego cocaína con la heroína, luego fentanilo con cocaína y luego muchas otras sustancias que se están usando para producir otros efectos, sobre todo para incrementar el efecto de las sustancias que hacen también más difícil y otras necesidades de tratamiento, ¿no? Y es algo que también tenemos que ver. Ahora también vemos en los estudios cualitativos, ¿no? De las entrevistas a profundidad con las personas que usan drogas, que al principio empiezan a buscar el fentanilo porque la heroína se la tienen que inyectar varias veces, porque normalmente no es muy pura la que hay en las calles y entonces tienen que estar consiguiendo el dinero, conseguir la droga, inyectarse para no entrar en abstinencia. El fentanilo, según ellos, les dura más tiempo, pero nosotros tendríamos que pensar que no lo deben de buscar con el fentanilo, sino poderles dar la metadona o la buprenorfina que les permitirá poder trabajar. Y que entonces tenemos que ampliar esta cobertura, pero desde luego estas combinaciones de sustancias nos están retando, ¿no? Nos están retando para buscar nuevos tratamientos, nuevas maneras de hacer diagnósticos con la situación de que ellos mismos no saben lo que están usando, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, pues sí tenemos estos retos. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a dar paso a escucharles directamente con la participación de Jimena Escudero. Jimena, adelante, ya puedes habilitar tu micrófono y te escuchamos. Ok, buenas tardes. Pues primero que nada, doctora, muchas gracias. Realmente, pues bueno, es un trabajo de investigación súper interesante. Mi pregunta va encaminada a, bueno, con esta situación del COVID, quisiera saber su opinión sobre cuál considera que es el principal reto que nos deja en atención y tratamiento de adicciones. Sí, es una pregunta muy interesante. Digamos, el COVID nos deja muchísimos retos, ¿no? Algunos que todavía no sabemos, ¿no? Como decíamos, cuántos fueron, digamos, parece que las personas que tenían problemas con drogas tienen más riesgo de enfermar, más riesgo de morir y que tuvieron la pasaron muy mal porque no había tratamiento, porque los grupos de ayuda mutua no se podían reunir por una serie de situaciones, por la gran pobreza que afectó mucho más a estas poblaciones, ¿no? Pero hay dos estudios que hemos hecho y que son especialmente pues, significativos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado? En estos estudios, tenemos un estudio longitudinal de adolescentes entre 12 y 17 años entrevistados por encuestas de hogares como parte de esta encuesta mundial, pero esta era para población de 12 a 17 años, que se entrevistó en 2 ocasiones con 8 años de diferencia, es decir, hacer un seguimiento de qué pasaba con los adolescentes que estaban en la primera muestra 8 años después, cuando ya eran jóvenes, cómo podíamos comparar los jóvenes de ahora con los jóvenes de antes, y qué pasa con los adolescentes en estas 2 etapas, ¿no? Y lo que encontramos son cosas dolorosas, ¿no? En el sentido de que, o sea, la encuesta tiene una parte muy importante de vicisitudes en la infancia, ¿no? Y nosotros lo que encontramos es que estas vicisitudes en la infancia predicen que los problemas que se tienen en los adolescentes se continúen en la edad adulta o no se continúen en la edad adulta, bueno, cuando son adultos jóvenes, ¿no? Y que por cada vicisitud, ¿cuáles eran estas vicisitudes? Pues ser testigo de violencia familiar, haber sido acosado, haber sido violado, haber sido golpeado, haber sido, digamos, en estas partes de la violencia, pérdida de seres queridos, pues digamos, esta parte del abandono y no cuidado, ¿no? de los padres, en fin, todas estas vicisitudes. Por cada vicisitud, bueno, el tiempo que tardaba entre que una persona tenía una de estas vicisitudes que marcaban su vida y empezaba
o sea, tenía contacto con las drogas y desarrollaba un uso problemático de drogas, eran 4 años, un poquito más de 4 años. Pero por cada vicisitud se iba perdiendo casi un año de tiempo, es decir, se reducía el tiempo entre que las personas tenían la vicisitud y entonces empezaban a abusar de sustancias, ¿no? Y en esta pandemia, ¿qué es lo que hemos encontrado? Pues mucha violencia, ¿no? Que, digamos, la mayor parte de los niños que sufre violencia en su casa, pues no es un lugar adecuado, ¿no? ¿Y qué vimos en los niños? Empezaron a ver cómo resolvían los papás el problema bebiendo. Nuestros estudios también nos dicen que este consumo en los padres, pero sobre todo en la madre, tiene un impacto muy importante en los niños, pero también el ser testigo de la violencia y también ser violentados o tener una conducta agresiva hacia otros, que también, bueno, la doctora Morales Chaine seguro ya les ha enseñado sus maravillosos datos al respecto, ¿no? Entonces, nosotros vemos los niños que tuvieron, no pudieron tener un desarrollo adecuado. México es uno de los 19 países que cerró por completo sus escuelas y que estos niños pasaron mucho tiempo estando solos en su casa o solos sin tener esta interacción social que tanto se requiere para esta edad, en una edad en que son muy sensibles al medio ambiente, donde se suma violencia y donde se suma pobreza. Entonces me parece que digamos, las repercusiones de esto van a ser a largo plazo, y estos niños que además tuvieron pérdida cognitiva importante y muchos de ellos insuficiencia alimentaria porque dependían del alimento que se les daba en la escuela, a la hora que se cierra la escuela dejaron de tener esto. Entonces me parece que nuestro impacto va a ser a largo plazo. Muchas gracias, doctora. En un momentito le damos la palabra a Ernesto Saldívar. Vamos a pasar con un par de comentarios que tenemos en el chat. Sobre todo respecto a otra variable, doctora, que comentó y de la cual también presentó datos muy interesantes, que tiene que ver con la adherencia al tratamiento. Graciela Alpizar nos pregunta: ¿cómo se diferencia la adherencia al tratamiento o cómo se evalúa esa adherencia al tratamiento entre consulta externa y las intervenciones que se dan en modelos residenciales? Si habría alguna diferencia en cuanto a esta conceptualización de adherencia. Bueno, los tratamientos residenciales tienen otros recursos para asegurar o sea, que hacen más factible la resiliencia la adherencia mientras están las personas en tratamiento. Lo que pasa es que entre los dos servicios, es decir, lo que divide el tratamiento ambulatorio del internamiento también es la gravedad, ¿no? de la enfermedad, ¿no? Entonces tendríamos como esas dos variables. Ahí el reto es qué hacer cuando la persona deja el hospital, ¿no? Y entonces no lo podemos dejar solo, porque parte de un tratamiento efectivo incluye que la persona, vamos a suponer que salió, que logró abstinencia, que logró desarrollar las habilidades para saber cuándo tiene riesgo de recaer, cuándo ya sabe que tiene las habilidades, confía en que tiene las habilidades y se ha probado que sí lo puede hacer, ¿no? Cada vez que hay una descompensación, porque una cosa emocional, un problema, algo muy emocionante o algo muy triste, descompensan, tiene que haber un tratamiento disponible para estos momentos de descompensación. Entonces lo que necesitamos es un seguimiento, ¿no? Porque el tratamiento residencial en sí mismo no va a ser suficiente. Entonces ahí es donde tenemos el mayor reto para el asistencial y para el ambulatorio, pues que tome el medicamento, que haga lo que tiene que hacer, que haga sus ejercicios, que haga todo lo que implica la psicoterapia, en fin, ¿no? Tenemos esos dos retos. Muchas gracias, doctora Medina Mora. Pues le damos la palabra a nuestro colega Ernesto Fernando Saldívar. Te escuchamos, Ernesto, puedes habilitar tu micrófono. Gracias, pues muchas gracias por la ponencia. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo una pregunta muy concreta. Si usted conoce si se están impulsando en México algún tipo de políticas de salud pública que pudieran disminuir o quitar la brecha de atención de acuerdo a la información que nos ha presentado. Por ejemplo, me imagino las ideas de despenalización de drogas para poder implementar programas de reducción de riesgos o de daños, o si realmente, pues, cómo podríamos nosotros como profesionales de la salud
impulsar que ese 2,1 punto por ciento de presupuesto a la salud pues pueda incrementarse. Entiendo que generalmente todo el dinero va cuando el problema es de salud pública, por ejemplo. Entonces, esa sería mi pregunta. Sí, yo creo que, a ver, las medidas de reducción de daño deben formar parte del tratamiento, ¿no? Una medida de reducción de daño es los tratamientos con metadona o buprenorfina. Pero también una medida de reducción de daño es apoyarlos con jeringas y con otras, digamos, aditamentos para evitar los contagios, para evitar VIH, para evitar hepatitis C, para tratar estas enfermedades, la tuberculosis, todos los problemas que tienen por sobredosis, ¿no? Que en México no está, o sea, por alguna razón que nadie entiende, la naloxona, que es el mejor medicamento para prevenir la mortalidad por sobredosis, está controlado cuando no es un medicamento que está controlado ni en las convenciones ni en ningún lado, y no hemos logrado que lo liberen, ¿no? Y digamos, en otros países pues, lo que se hace es dar este medicamento a las familias, a las parejas, a los policías, a todos los primeros contactos para que puedan hacer que las personas no mueran por esto, ¿no? Entonces, de tu pregunta, que es una pregunta compleja, sí necesitamos impulsar medidas de reducción de daño y tiene que ser parte de un tratamiento integral. Yo pienso que digamos, los datos que hay sobre que los ha hecho básicamente el CIDE, sobre las poblaciones que están en situación en cárceles, a juzgar por el tamaño de la multa que tienen los jóvenes que entraron por posesión de marihuana, son dosis muy pequeñas, y realmente yo creo que ahorita la ley mexicana tenía unas dosis muy bajas y que valdría la pena aumentarlas, pero hemos tenido mucho problema en acordar las leyes, ¿no? La Suprema Corte de Justicia es la que ha dado estos permisos, pero no podemos pensar en esa medida que es indispensable, que yo creo que debe ser salud pública y no la cárcel. En eso estoy de acuerdo, si no tenemos también un sistema de prevención y de tratamiento que venga de la mano de esto, ¿no? Entonces sí necesitaríamos hacer las dos cosas. Desafortunadamente digamos, las organizaciones de la sociedad civil han hecho un papel fundamental en el tratamiento, en la atención, sobre todo de las poblaciones más vulneradas y más rezagadas, más sin atención, y no han sido apoyadas, al revés, han sido un poco perseguidas, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que hacer más visible estas poblaciones ocultas. Digo que ellas no se ocultan, ¿no? Un poco, pero nosotros las invisibilizamos. Tenemos que hacerlas visibles y tenemos que ver que sean atendidos y que entonces tengan toda la atención que requieren para realmente lograr un bienestar, ¿no? Entonces, por eso pienso en las medidas integrales. ¿Qué sí se está haciendo en México? Pues sí se hizo como un primer paso de integrar la atención de la enfermedad mental con las adicciones. Sabemos que 84% de las personas con dependencia grave tienen también un trastorno mental, pero hay muchas personas que usan sustancias y que no tienen un trastorno mental, ¿no? O sea, entonces sí, digamos, la integración de los servicios ha sido difícil, pero lo que sí sucedió, y sobre todo o sea, esto se hizo muy próximo al COVID, es que aumentó la capacidad de atención en los centros comunitarios, cosa que me parece que fue muy buena, ¿no? Todavía no es suficiente, pero es buena, pero tenemos que incorporar también a la sociedad civil, ¿no? Que ha hecho un trabajo muy, muy importante. Muchas gracias, doctora. Y justo en el sentido de lo que acaba de mencionar de la integración del tema de salud mental, José Juan Saldaña nos pregunta, ¿qué beneficios tendrá la fusión que está sucediendo en nuestro país del tema de salud mental y adicciones? Hay muchas personas que no querían que esto ocurriera, ¿no? En la práctica, yo creo, digamos, por ejemplo, la experiencia de centros de integración juvenil, que tiene una gran demanda de los jóvenes por depresión y con riesgo suicida, pues francamente fue muy buena, ¿no? Y cuando, digamos, la comorbilidad entre las dos es muy alta. No todos los casos, ¿no?
de enfermedad mental tienen drogas, ni los de drogas tienen enfermedad mental, pero se acerca mucho a esta concepción de pensar en la persona, ¿no? Más que en la enfermedad. Ahora necesitamos incorporar ahora la atención a la salud, es decir, hacer que la conexión con el sistema de salud sea flexible y que tengamos sistemas navegables para que las personas puedan ir al tratamiento que necesitan. Eso todavía no lo tenemos. Ahora, ha sido difícil porque hay variaciones, o sea, las enfermedades mentales graves y las dependencias graves requieren un tipo de atención diferente a lo que tienen las personas que tienen trastornos leves y moderados o uso nocivo o riesgoso de sustancias, que son la mayoría, y me parece que ese entendimiento de que hay estas diferencias no ha sido del todo considerado, y eso está costando mucho trabajo, ¿no? Pero yo pienso que igual que se hizo el esfuerzo con la diabetes, que fue que la persona fuera a un mismo lugar para ver el pie diabético, sus problemas de vista, obviamente el azúcar, y todas las enfermedades con las que se asocia en un mismo lugar, y no tuviera que ir a diferentes lugares, también se pensara para las adicciones. Todavía falta, y falta hacer estos ajustes que están haciendo la vida difícil a algunas personas. Muchas gracias, doctora. Pues estamos llegando al cierre. Si nos permite compartir un par de preguntas más que nos hacen los asistentes ya para dar cierre a esta sesión académica. Y una de ellas tiene que ver, doctora, con pues toda este traslado que se ha hecho a partir de la pandemia de actividades y servicios presenciales a servicios remotos, ¿no? Entonces, María Sandra Olmedo nos pregunta, ahora que se han reducido los tratamientos o terapias presenciales, ¿qué tan efectivas son los tratamientos en línea o vía remota? Bueno, yo tengo una experiencia chiquita. La experiencia grande la tiene Silvia. Yo creo que ella debe de contestar la pregunta, ¿no? Nosotros, bueno, yo estaba antes en la Facultad de Medicina, antes de ir a Psicología, dirigía el departamento de Psiquiatría, y teníamos ahí un tratamiento tienen un tratamiento para atención psicológica, con trabajo social y con psicología, con clínicas de salud mental, violencia y adicciones. Entonces, en un tratamiento integral que da servicio a toda la universidad. Poco antes de la pandemia, las investigaciones, cuando les preguntábamos a los estudiantes qué tipo de servicio querían, no querían servicio en línea. Cuando vino la pandemia, en 4 meses se atendieron 1,700 y pico de estudiantes. Como el 60% ya había estado en un tratamiento, entonces buscaban el tratamiento psiquiátrico y psicológico, psicoterapéutico, porque ya lo conocían, y fue muy exitoso. Pero Silvia puede contestar esta pregunta de una mejor manera, porque ella y todo su equipo, Violeta y pues hicieron esto en todo el país, y creo que atendieron 140,000 personas. Cuando yo hablo de mis 1,700 me siento muy orgullosa, pero Muchas gracias, doctora. Sí, pues si está la doctora Silvia Morales y nos quiere compartir alguna información sobre esta pregunta, adelante, doctora. Doctora Medina Mora, doctora Félix, José Luis, de verdad, mil gracias por darme esta oportunidad, doctora, pero tú fuiste la iniciadora, tú me invitaste a hacer ese trabajo a esa escala, y ¿qué les puedo decir? Yo quiero aprovechar, doctora Medina Mora, para agradecerte, como siempre. No solamente eres una mujer modelo a seguir en lo académico, sino en esta gran capacidad que hoy refrenda sobre cómo mostrar lo que políticamente se tiene que hacer en función de la evidencia, de los datos duros, de la investigación que tan loablemente diriges, pero que además nos da respuestas muy puntuales a lo que se tiene que hacer, no solo en México, sino en el mundo. Doctora, ha sido verdaderamente un honor escucharte. Cada que lo hago aprendo, se nos ocurren cosas que tenemos que estar haciendo, nos haces tocar base con mucha claridad en las cosas que hay que hacer, y justamente el trabajo de atención remota y lo que estamos haciendo ahorita, que es validar y valorar las intervenciones breves remotas, pues tú nos has enfocado en ello, nos has dado la forma de abordarlo, de plantearlo con investigación muy puntual. ¿Y qué te puedo decir? Pues estoy plenamente agradecida por eso y por lo que hoy nuevamente nos diste la oportunidad de
de llevar a cabo. Gracias, doctora, por estar acá con nosotros. Gracias, Violeta, José Luis, y a todas y todos los que nos acompañan cada ocasión, cada vez. De verdad, doctora, ojalá nos pueda seguir acompañando, porque se nos ocurrieron varios temas en los que queremos invitarte a que nos sigas ilustrando. De verdad, muchísimas gracias, doctora. Pero puedes hablar de cómo hiciste tu sistema o porque ya se los diste. No, se los vamos a dar, ¿verdad, José Luis? Apenas, ¿crees, doctora? Les hemos hablado un poquito, pero el sistema está planteado para compartirles. Pero sí, efectivamente, la valoración de las personas que van pidiendo apoyo y están pidiendo ayuda a través del sistema tecnológico fue mucho mayor del que esperábamos. Ya lo señalabas, doctora, antes de la pandemia tal vez había menos aceptación por el trabajo remoto, pues no solamente a través de las líneas telefónicas, sino a través de videoconferencia. Y pues sí, definitivamente con la pandemia se potencializó la cantidad de personas que han entrado a la herramienta, han superado las 150,000, sin contar también aquellas más ya de 20,000 que llegan directo por el conmutador virtual. Entonces sí, los números son sorprendentes, son muy grandes, pero ya lo señalabas, doctora, y nos has puesto también el ojo en que no todos dan el consentimiento para recibir una intervención breve y de mayor alcance, y es lo que ahora estamos tratando de fortalecer, que no solamente me acerque a tamizar o a hacer un cribado de mis riesgos a la salud por uso de sustancias u otros comportamientos de riesgo, sino que también nos estamos dando la tarea de fortalecer que ese llamado y solicitud de atención permanezca y sea con base en los niveles de riesgo que las personas nos están compartiendo al darnos esta oportunidad de compartirnos su estado, su información. Bueno, entonces estaremos listas para escucharte. Eres un amor, doctora. Claro, con mucho gusto lo haremos así. Te mando todo mi cariño, de verdad. Gracias por este momento. Muchas gracias, doctora Morales. Pues para finalizar, doctora Medina Mora, y cerrar esta maravillosa sesión, me gustaría retomar un comentario y pregunta como una reflexión final de parte de nuestra colega Rosa María Ramírez, quien nos dice, y creo que de pronto puede ser el sentir cuando hablamos de políticas públicas en tan alto nivel, ¿no? Trabajar las inequidades sociales puede ser demasiado complejo y requiere de mucho tiempo y de políticas públicas eficaces. En tanto, ¿qué podríamos hacer como profesionales de la salud en ese primer nivel para disminuir esas brechas sociales? Pues sí, digamos, hay intervenciones costo efectivas. O sea, estoy de acuerdo, los determinantes sociales solamente se van a conquistar cuando cambie la política de la distribución del ingreso, ¿no? Eso es, digamos, una parte que sí está allí y es muy importante, pero pues hay muchos estudios, por ejemplo, que nos hablan de cómo incorporar a personas de la comunidad para que cuiden a los niños, que no se queden solos, ¿no? Y cómo con intervenciones de la misma sociedad que se organiza, se puede lograr lugares seguros para los niños cuando los papás tienen que trabajar. Las remesas, o sea, la distribución de dinero, transferencias económicas para apoyar las familias cuando una mamá tiene que quedarse con sus hijos, cuando tiene hijos pequeños con alteraciones, con algunos problemas de desarrollo, cómo darle ese tratamiento, pero también cómo apoyar económicamente a la familia para que pueda dedicarse a eso, cómo acabar, o sea, la inseguridad alimentaria, desde luego se logra con estos programas escolares, ¿no? Que no haya hambre, que no haya esta insuficiencia, y también de apoyo a las familias. Entonces sí hay intervenciones que nos van ayudando, por ejemplo, cómo darles a los papás técnicas para una parentalidad positiva, de cómo estimular a sus hijos, cómo poner límites, cómo no usar la violencia, en fin, hay muchas intervenciones costo efectivas que pueden irse haciendo cargo de estas intervenciones, de estos problemas, de estos determinantes sociales, ¿no? Entonces, sí han probado, sí son efectivos, sí tenemos que trabajar en la comunidad, es decir, ir nosotros a la comunidad para hacerlo, incorporarlo a los servicios que hay de toda naturaleza en las comunidades,
Pero bueno, sí, desde luego la justicia social, que sería nuestra última meta, pues se logrará cuando la distribución del ingreso y las oportunidades para todos sean una realidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Pues creo que con esto podemos dar cierre a esta importante sesión. Creo que lo que nos ha planteado es un panorama muy claro de los retos que tenemos como profesionales de la salud y cómo podemos ir aportando poco a poco al bienestar de nuestra comunidad. Estoy segura que todas y todos los asistentes el día de hoy se llevan mucho aprendizaje y por supuesto también muchas preguntas y reflexiones para sus propias comunidades, para sus propios países y pues seguiremos esta discusión en los distintos foros y si nos permite, doctora, también acercarle algunas de las inquietudes que se hayan quedado por ahí pendientes y seguir en contacto. Y pues no me resta más que nuevamente reiterarle el agradecimiento, por supuesto, desde la Facultad de Psicología y darle la palabra al doctor José Luis Vázquez de la CICAT para ese mensaje de cierre. Por supuesto, gracias a la doctora Silvia Morales también que nos acompañó el día de hoy y por sus Ustedes, no, aportaciones y ese mensaje, doctora. Gracias. Pues Doctor José muchísimas Luis. gracias, doctora Félix, Bio, doctora Medina Mora, muchísimas gracias por esta fantástica oportunidad de seguir aprendiendo, siempre de una manera muy didáctica, muy sintetizada, muy acotada hacia donde necesitamos enfocar la atención y la información que debe de quedarnos claro en ese sentido. Yo solamente resaltar que para mí creo que el parteaguas de varias veces en el tema del consumo de sustancias ha provenido de las investigaciones de la doctora Medina Mora y sin duda que uno de los parteaguas que fueron muy útiles y que han sido muy útiles, sobre todo ya en términos prácticos. Varias veces muchas de las personas que están conectadas me han preguntado si tenemos algún referente a nivel hemisférico o mundial de cómo considerar un tratamiento en términos de implementación, porque calidad siempre es una de las dimensiones muy necesarias de continuar explorando y para la cual desafortunadamente sigue haciendo mucha falta muchísima información. Y la dimensión que ustedes ocuparon en el tema asociado a las sesiones mínimas o el tratamiento mínimamente adecuado, pues ahí es fantástico que esta información provenga de un grupo consensuado, internacional, muy amplio, donde la doctora Medina Mora pues también participó y que nos da muchísima claridad para poder tener una referencia de cómo consideramos esto del tratamiento mínimamente adecuado. Sabemos que siempre la diversidad es la norma y tenemos que considerar las posibles diferentes escenarios, las diferentes modalidades, las distintas realidades que existen en el mundo, en los países, y de esa manera pues siempre incluso la metodología de intervención pues también hace que sea distinto cómo se mira, cómo se evalúa cada procedimiento, pero al mismo tiempo se necesita tener un referente que sea claro y útil para ubicar hasta dónde vamos a llevar, por ejemplo, propuestas de recursos económicos, solicitudes de programaciones, solicitudes en términos gerenciales para los sistemas, cómo asignar número de productividades, de consultas, de cuánta, o en los servicios de cobertura social, también cómo la gente pues ubica qué tantas sesiones se necesitan, cómo es este tratamiento. Entonces, esa dimensión que ha sido muy útil, de la que la doctora nos habló, asociada a el número de sesiones y de otros componentes, pero desde qué consideramos como tratamiento mínimamente adecuado, es fundamental. Y yo creo que ahí de verdad que es un parteaguas, porque muchas de las personas, como ya lo decía yo, conectadas, me han preguntado si existía esta referencia. Y yo siempre regresaba a este artículo del 2017 y a otras fuentes, pero como es un elemento mucho más consensuado a nivel mundial y que además tiene todo este análisis de fondo estadístico y por supuesto cuenta
con la firma de la doctora Medina Mora ahí, pues para nosotros ya es mucho la claridad de por dónde debemos orientar y cómo debemos tener esa claridad o ese referente. Y bueno, obviamente es el elemento que quiero destacar, pero como dijo mi querida Silvia, la doctora Morales Chainé, pues hay muchísimos elementos en su presentación, doctora, que nos dan luz en varios aspectos y que nos dan muchas ideas para que ojalá que en el futuro también podamos tener más sesiones, más intervenciones. Nuevamente agradezco muchísimo a nombre de la CICAD, a nombre de la Unidad de Reducción de la Demanda, de Jimena Kalabsky, del secretario ejecutivo de la CICAD, del embajador Adam Nam. Y bueno, de verdad que es un honor seguir aprendiendo de esta manera. Les invito a que en las redes ISOP vean, todavía no está completamente la traducción al español del artículo entero, pero ya me faltan unos 2 o 3 párrafos nada más para que también lo tengan ahí ustedes revisado ese artículo, que a veces la barrera del idioma nos impide en muchos casos dar esta difusión amplia que queremos, pero como es la gran ventaja es que ese artículo es de acceso abierto, lo podemos compartir mucho más fácilmente tal como ISOP nos lo permite. Y bueno, gracias hoy en día a la Facultad de Psicología de la UNAM también tenemos esa posibilidad. Y yo no quiero dejar la posibilidad de que Silvia se despida y también nos dé algún último mensaje. Y bueno, ya nuevamente agradecer a todas, a todos, al equipo que mueve las palancas. Ya vieron quiénes son, quiénes están detrás del Mago de Oz de Zoom para poder hacer esto posible. De verdad, doctora Medina Mora, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, José Luis. Gracias, doctora, de verdad. Y visítanos muy seguido. Te vamos a estar invitando muy frecuentemente. Gracias, de verdad. Bueno, pues con esto entonces cerramos esta maravillosa sesión. Nuevamente agradecerle, doctora Medina Mora, por compartir sus conocimientos y experiencia con nuestra audiencia. Y pues no nos resta más que desearles excelente tarde, tarde-noche ya para algunos de ustedes. Y muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Hasta luego. doctora. Bye.